comienzan ya a sumarse a la sintonía de este nuevo episodio de Así Somos. Y les cuento desde ya, ustedes lo están viendo, que hoy es un gran, tremendo día para nuestro programa. Monty, Michael ya están de regreso luego de haber sido contagiados con COVID-19. Para nosotros, que somos más que un grupo de amigos, somos una tremenda familia, la verdad es que la alegría no nos cabe de poder volver a estar con ustedes. Los queremos mucho, estuvimos comunicados durante su estado de cuarentena y es una tremenda noticia. Monty, Michael, ¿cómo se sienten y cómo es esta vuelta? Muchas gracias por la bienvenida, primero que todo, felices de estar acá nuevamente con ustedes, con la gente que nos ve cada noche. Gracias por la preocupación, son un equipo maravilloso. En lo personal, mira, estuve con un contagio bastante suave. Lo mío fue como un resfrío, afortunadamente sin mayores dolencias, sin mayores síntomas. Igualmente la sensación que queda de mucho miedo, porque tú no sabes cómo vas a ir evolucionando día a día, tienes que estar sola, es una enfermedad súper solitaria, pero afortunadamente estoy bien, recuperándome ya. Me queda ahí un poquito de tos, así que si toso en el programa, perdón, tengo aquí mi vasito de agua, pero bueno, estamos bien, aquí estamos con ustedes. Mike también, ¿cómo estás? Qué bueno. Muy bien, chiquillos, ahí ya recuperándonos, agradecidos del cariño de la gente, del cariño de ustedes. Monty lo decía, y yo solamente quiero destacar este punto. Si bien COVID-19 es una enfermedad bien solitaria, con los llamados, con los mensajes, con la ayuda, se torna mucho más agradable, y ahí son tremendo equipo. Aprovechar a felicitarlos por el trabajo que hicieron toda esta semana. De verdad, este es un regreso que nos llena el corazón, porque además vimos cómo trabajaron, vimos con el cariño que estuvieron todo este tiempo, y a la gente el mensaje es a cuidarse. Nos tenemos que cuidar mucho nosotros. Lo veníamos hablando hace harto tiempo en el Así Somos, que la trazabilidad no funciona, que acá el gobierno no está tomando las medidas adecuadas. Hoy día lo vivimos de manera empírica, y por lo menos mi experiencia personal es que el trabajo de trazabilidad que se está haciendo es de verdad, y perdónenme la expresión, una mierda. Mientras no mejoren esos puntos, vamos a seguir empeorando con las cifras. Todo eso y mucho más lo vamos a conversar sin duda esta noche de Así Somos. Tenemos, chiquillos, tema de vacuna, tenemos los temas de trazabilidad, tenemos también la indignación de todas las personas por este bono clase media que el sábado se empezaba a retirar, pero que en la mañana no se podía retirar, que después habían problemas. Todo eso y mucho más lo analizamos hoy día en Radio King AS. Partimos de inmediato, usted ya lo dijo con el titular, señor director. Indignación, enojo, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué es lo que dice ahí? Directamente desde el diario La Tercera. No cumple con los requisitos. ¿Cuántas personas se encontraron con ese mensaje en sus soportes digitales? Cientos, porque digo cientos, miles. Reclaman porque no califican para el bono clase media. Esta es la imagen del país más compartida durante estos últimos días, porque personas que, sabiendo del informe de gobierno, que dicen, tú calificas si es que esto, lo otro, y uno dice, me salvé, menos mal, se vieron mermados mis ingresos, yo ni siquiera gano lo que dicen ahí de parte del Estado, entonces me voy a meter para postular, para solicitar mi tan preciado bono, y te aparece ese mensaje que te dice, usted no cumple los requisitos. Lama, por favor, supongo que tú no lo pediste, pero no sé qué te parece. No, yo me metí igual, pues maestro, no tiene que ver si agarra algo. Yo le apuesto que usted se lo dieron. Yo sería el tiro que no cumplo con... Pero ¿sabe qué? A mí me salió ese mensaje y técnicamente fue un recordatorio de gran parte de mi vida. De mi vida amorosa. Cuando a mí me gustaba alguien me decían, lo siento, pero tú no cumple con los requisitos. No cumple con los requisitos. Cuando busqué colegio, no cumplí con los requisitos. Cuando busqué banco, no cumplí con los requisitos. Mire, acá, sin cumplir con los requisitos, al menos me mantienen con trabajo. Sin embargo, le estaba enojada a mi mujer. Mi mujer estaba, pero guau, rabiosa. Tuve que cocinar, imagínense. Y yo no cocino bien. O sea, le generé un doble enojo a ella. A mí me parece que el tema de los bonos, y hay que decirlo sin pelo en la lengua, a mí me parece que esto no es como un premio. Esto no puede ser como... Esto es como... Mira, lo digo siempre, lo voy a seguir diciendo. Esto es el mundo empresarial que a mí me carga. Oye, los que produzcan o tengan tanto, van por el bono. Muchos quedan fuera. Si tú vas a ayudar a alguien, lo ayudas. Los que más lo necesitan no lo reciben. Exactamente, más lo necesitan no lo reciben. Tú no te dedicas a ver quién califica para una situación como esta. Yo no sé si en otros países, como les gusta tanto copiar afuera, existía este tipo de competencia para ver quién calificaba a tal número de bonos que entregaba el Estado. A mí me parece que ahí ya estamos en un problema, cuando estamos en una suerte de competencia casi empresarial
de quién logra acercarse al número para poder calificar, me parece que estamos mal. A mí me parece que lo que hace el bono clase media, solamente para terminar, es segregar aún más las clases, porque cuando tú pensabas que eres clase media y no calificas, no eres clase media y yo te pregunto qué tipo de clase eres. O sea, ni siquiera tienes clase, terminas siendo un desclasado brutalmente. Entonces creo que ahí es donde tenemos un problema y me parece que cuando te aparece ese logo, lo que te están diciendo en la cara es ándate a la mierda, como dijo Mike anteriormente. Además que no se los dan a quienes más lo necesitan, porque este bono solo se los dan a quienes están en el sistema, y quienes más lo necesitan son aquellos que el sistema ha rechazado y trabajan desde la informalidad, queridos. Exactamente, lo que más No, te iba a decir que lo que más indigna es precisamente eso, porque finalmente acá para poder acceder a este bono tienes que haber demostrado una baja en tus ingresos el segundo semestre del 2020 de al menos un 20% en comparación al segundo semestre del 2019. Entonces, ahí ya tenemos una cuestión bien sesgada, porque primero están apuntando solamente a la gente que tiene cómo demostrar sus ingresos, gente que es trabajadora independiente o dependiente, pero que tiene cómo comprobar aquello. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa con la gente que se quedó sin trabajo el primer semestre del año 2020, que hasta el día de hoy no se pueden recuperar porque fueron 6 primeros meses de pandemia que fueron horribles? Mucha gente tuvo que acudir al seguro de cesantía, por ejemplo, porque hubo suspensión de contratos. ¿Qué pasa también con la gente que ha perdido su empleo durante este año, durante enero y abril de este año? Cuando les han bajado el sueldo, cuando trabajadores independientes no han salido a la calle, no han podido salir a prestar sus servicios como lo hacían hasta ahora. ¿Cuántas profesiones? Por ejemplo, no sé, un gaffiter, un profesor particular, un entrenador deportivo. ¿Cuánta gente que este año también se ha visto afectada? Entonces, al final, este bono está considerando solamente a los trabajadores formales, y aún así hay mucha gente que trabaja con formalidad, que emite su boleta de honorario, que trabaja por un sueldo mínimo, pero además de eso, ellos trabajan con una informalidad porque tienen, no sé, un pequeño negocio por Instagram, una empresa chiquita con la familia, venden, no sé, comidas a domicilio, colaciones, y ese negocio también ha quedado paralizado. Por lo tanto, acá hay mucha gente que vive sí de la formalidad, pero que complementa con informalidad vendiendo cualquier tipo de cosas para poder subsistir. Entonces, cuando tú no puedes demostrar que tus ingresos han bajado, quedas, por supuesto, que desprotegido, y es lo que le ha pasado a mucha gente, Mike. Y es bien tremendo todo esto, porque en el fondo uno se da cuenta que el gobierno sigue mirando todo con números. Acá falta una dignidad en el proceso. Son increíbles la cantidad de historias de personas que por 10.000 pesos, por 20.000 pesos no accedían al bono clase media. Salían rechazados justamente porque ganaban 10.000 pesos más de lo que tenían que ganar. Como si uno en este país con 10.000 pesos... No, es que 10.000 es un ejemplo. En el fondo, 500 pesos, Luzca, como si uno hiciera algo con 10.000 pesos, con 5.000 pesos. Falta una dignidad en todos los procesos. El día sábado yo veía al subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, que estaba en un contacto con Mega Alerta, el noticiario de Mega, y él se defendía mucho porque recordemos que este proceso partía el sábado AM. Era sábado AM que la gente iba a poder llegar a ver si a postular, a ver si accedía a ese bono o no, pero sábado AM el proceso no estaba. Sábado al mediodía el proceso todavía no estaba, no había el link, la gente desesperada, qué es lo que pasó, y la explicación del subsecretario era no, que estamos haciendo algunos arreglos para que la página funcione mejor. Cuando esa es la explicación, tú te das cuenta que acá no hay una dignidad en ningún tipo de procesos. Tú te das cuenta que les da lo mismo jugar con la ansiedad de las personas. Chile, ojo, uno de los países que más ha aumentado los problemas emocionales, mentales, psiquiátricos en esta pandemia. Lo dijimos. Salfa, donde la ansiedad es por lo bajo, lo mínimo que está pasando con la gente, y se juega con eso, se juega con la dignidad. Estamos hablando de un bono que pareciera ser, y esto es un pensamiento muy personal, que el gobierno lo ve como migajas finalmente, lo ve como un regalo y vamos a ver si tú te lo mereces o no te lo mereces. Falta la actualización en el proceso, por supuesto, de las fichas sociales de todos los hogares. No puede ser que personas que tenían que reciben una pensión de 180.000 pesos, 200.000 pesos no accedan a este bono. No acceden a este bono, pero el problema es que tampoco acceden a otros, tampoco acceden al IFE. Estamos en un país que tiene un proceso tiene una capacidad de endeudamiento tremenda.
Esto falta voluntad, es eso. Y perdón, en esta pasada creo que la voluntad no falta en la Cámara, la voluntad no falta en el Congreso. Yo siento que los diputados, los senadores están entendiendo, están leyendo un poquito más. Acá falta una voluntad política desde el presidente. Esa es la voluntad política que hoy día falta para darle dignidad a la gente. Estás viendo en Así Somos Breaking AS. Estamos haciendo esta semana, arrancando nuevamente, equipo completo, capítulo completo, hablando de los temas que tú necesitas. Nos vamos justamente, querido Juan Andrés Alpate, a un tuit que tú tienes presente y que nos abre otra arista de la conversación. Absolutamente, porque la Fundación Sol, una vez más la convocamos para entender el ser humano, desde el fenómeno social, cuál es la situación que ha planteado este famoso bono de clase media. Y la verdad es que esta publicación a través de sus redes sociales parece resumirlo todo y completamente. Dice ahí, señor director, lo siguiente: bono clase media, un fiel reflejo del modelo chileno en medio de una de las crisis más severas de los últimos 100 años, ahí con el hashtag bono clase media 2021 rechazado, que obviamente se transformó en el número 1 de las comparticiones a través de esta red social. Y no es para menos, porque sé que lo que un poco me da rabia de esto, que esto que también se mezcla con el tema del tercer retiro, es que el presidente, más allá de que tosudamente quiera ir al Tribunal Constitucional para detener ese movimiento, llamándolo que esto es anticonstitucional cuando han habido 2 retiros anteriores, claro. En donde, por último, eso es un sistema de ejecución inmediata basado en tus propios ahorros y lo que las AFP han hecho con tu dinero forzadamente a colocarlo en esas dependencias. Y que él diga que esto es mejor cuando las personas se dan cuenta de todo el tremendo masijo de instrucciones que tienen que llevar a cabo, de que pusieron mal un correo electrónico, de que personas de cierta edad para adelante que no se manejan bien con estar mandando formularios digitales, y que se dan cuenta de que ahora ya no tienen la clave única que se les perdió y que no coincide con su correo y que se van al carajo y que ni siquiera saben si se los van a aprobar o probablemente, como estamos viendo en pantalla, les va a salir la famosa cruz rojita que les digan que ellos no califican. La verdad es que esto por ningún caso es mejor, y la Fundación Sol lo establece claramente hasta dónde hemos llegado tratando de entregar limosna y parches curita para un problema que se extiende y que la verdad es que ya a esta altura tenemos claro que estas medidas no sirven a nadie y que son indignas nada más. Sí, yo lo decíamos anteriormente, a mí me parece que, insisto, cuando quieren copiar de afuera, copian otras cosas. Incluso hablan de traer profesores del extranjero, como si no, traer de China. Están muy perdidos. Es como, oye, llegó el container de profesores, desentrajeron rápido en venir con hambre, en ir al baño. Entonces, me parece que esto ha ligado lo mismo. Insisto, la ayuda estatal no puede ser con regla. Eso es para cuando yo postulo un fondal, te creo. O cuando estoy postulando un bono por otra cosa. A mí me parece que en una situación como esta, ni siquiera, porque ahí ya hay para el tiro. En una situación como esta, me parece que es completamente fuera de lugar. A mí me parece que los que no califican son los que están decidiendo quiénes pueden tener este bono. No, ellos deberían tener esta cruz en la frente y darse cuenta que el problema son ellos y unas personas que están necesitadas hoy día de este nuevo bono. Mira, ¿sabéis lo que me queda claro de aquí para adelante? Te lo digo de verdad. Y yo creo que como en Chile durante muchos años nos acostumbramos a muchas cosas, posiblemente sea así. Pero de aquí para adelante tenés que rascarte solo. O sea, después del tercer retiro posiblemente vayas por un cuarto y en el tiempo arréglatelas tú. No trates de vivir del Estado. Acuérdate que alguna vez dijo una diputada por ahí que vivir del Estado no estaba bien vivir de la teta del Estado y su familia vivía completa. Entonces, me parece que yo creo que acá el mensaje claro hacia adelante es arréglatela solo. Y me parece que eso es lo que vamos a tener que empezar a hacer y me parece que es lo que estamos haciendo. Ollas comunes, rifas, y todas las cosas que se han hecho siempre en Chile para poder seguir con todo este tipo de cosas funcionando. Me parece que este sigue siendo el país donde para poder tener salud de calidad tienes que hacer una rifa y conseguir algunas cosas para poder rifar. Es que eso habla de una falta de empatía, una falta de sensibilidad y de conexión con el sufrimiento que están teniendo tantos chilenos hoy día. O sea, si no todos, porque sabemos que hay gente que, bueno, a lo mejor tiene la forma de sortear esta crisis de mejor manera, pero la gran mayoría lo está pasando muy mal. Y cuando dicen que no, que quieren todo gratis, que el Estado no... Oye, estamos en pandemia, por favor, hay mucha gente... Imagínate, este mismo bono... Es como una guerra. Hasta ahora, solamente han podido postular 1.300.000 personas.
El mismo Ministerio de Desarrollo Social dice que este bono va a llegar a 2 millones de personas. 2 millones de personas, ¿qué hacemos por el resto? Claro, 2 millones de personas son clase media. Exacto, y consideremos también la cifra que se dio a conocer la semana pasada, un informe que revelaba que 2,3 millones de chilenos pasaron de ser de clase media a una clase vulnerable. Entonces hoy día la gente, ¿qué siente? Como decía tú, Lama, que no pertenece a ninguna clase, porque finalmente este bono de clase media es como pegarle un portazo en la cara a la gente que tiene menos plata, porque acá hay requisitos, y los requisitos tienen que ser sobre el sueldo mínimo, o sea, la persona que gana 326.500 pesos hasta 408.000 pesos puede acceder de forma directa, y los demás tienen que empezar a postular demostrando esta baja en sus ingresos. Oye, y sobre la pensión mínima. Dígame. Monty Mike, perdón, es que yo escuché mucho, o sea, leí muchos tweets que decían, no pude calificar porque soy demasiado pobre. Es que por eso... Porque no pasa de ser clase media, Es terrible, ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Que, por ejemplo, para acceder al IFE eres demasiado rico, pero para acceder al bono clase media eres demasiado pobre. Entonces hay gente que queda en ese limbo. Y claramente este bono de clase media, que es de 500.000 pesos, es un portazo en la cara también para toda la gente que gana menos de esa plata. Porque ¿qué pasa con los trabajadores informales o para quienes ganan menos de 326.500 pesos tienen que acceder al IFE? ¿Y cómo ha funcionado el IFE todos estos meses? Ha funcionado de forma decreciente. Les quería poner un solo ejemplo. Yo ayer estuve hablando con una persona que accedió al IFE desde el IFE 4. IFE 4, 100 lucas. IFE 5, 70 lucas. IFE 6, 50.000 pesos. Bono de Navidad, 25.000 pesos. Y le llegó ahora un IFE en enero por 40 lucas. O sea, en total, en todos estos meses, solo ha recibido 290.000 pesos. ¿Qué hace una persona con 290 como el sueldo mínimo en más de 6 meses? O sea, 290 lucas por 6 meses. ¿Qué haces con eso? No haces nada. Entonces, al final, acá, perdón, solo para terminar, acá se ha hablado de una universalidad, un bono universal para todo el mundo, porque finalmente, ¿qué se logra eso? Cortar esta segregación, dejar a la gente eliminarle esta angustia de que si va a aparecer no esa Cruz Roja, sino que un visto bueno en verde, y finalmente esa plata que se puede entregar universalmente va a volver al mercado, va a volver a circular y nos va a hacer bien a todos igual al final. Sí, pero para eso tenéis que tener justamente la voluntad, primero, de actualizar todo el sistema, porque se tiene que actualizar el sistema con la realidad de hoy día, 2021, no con la realidad del 2020, del 2019 y el 2018. Como un censo. Cuando uno, claro, de alguna forma, cuando uno termina viendo todo esto que se va en cifras, cuando efectivamente la persona, hay personas, una mujer en específico subió una historia diciendo, oye, me lo rechazaron porque no tengo la pensión, porque recibo menos de la pensión mínima. ¿Cachai? Entonces, claro, no paso a ser no paso a acceder a este bono de clase media donde nos enteramos ahora que 2 millones de chilenos son clase media. El resto parece que son súper ricos, porque también para la gente de menos recursos no llega el bono. Entonces somos un país súper rico. Uno se termina dando cuenta que todo esto termina siendo saludos a la bandera, todos estos bonos, por decir de alguna forma que estoy haciendo algo. Es como, yo lo comparo con las camas UCI. Perdón, pero me parece un chiste cuando sale el ministro de Salud hablando de, oye, tenemos más camas UCI, como si las camas UCI fueran un colchón y un catre. La cama UCI es una cama, es un lugar especial, es una ventilación especial, es personal médico especial, capacitado, no cualquiera lo puede usar, no cualquiera puede estar frente a una cama UCI. Entonces uno escucha al gobierno decir, oye, tenemos muchas camas UCI, están llegando muchísimas camas UCI, sí, pero ¿cuántas personas están adaptadas, adecuadas para trabajar? Tenemos bono, le estamos dando bono a todo el mundo. ¿Cuántas personas efectivamente están recibiendo ese bono? Ahí es cuando yo vuelvo a lo anterior, que tiene que ver con una dignidad en el proceso, un proceso que no está siendo digno absolutamente para nadie en esta pasada. Lama, ¿querías decir algo? Sí, antes que cambie de tema muy corto, yo los cifras que nos tuvo la Monty y toda la explicación que era, me parece que es parte de la politiquería que nos estamos acostumbrando, pero esos políticos, explíquenle a esa señora que no quería levantar a su hijo temprano porque no tenía que darle desayuno, le escribió a la profesora para que no tuviera más hambre. Explícale a ella cuando no califica o califica. Explíquenle a esa mujer. Tiene que salir Farcas a ayudarla, weón. Eso, Lama, y por eso. Una molestia brutal que tengo. Espérame, y por eso mismo yo no estoy hablando de cifras. Yo no he hablado de cifras. No, pero en el fondo la explicación está dando que la da la política, que a esa mujer no le sirve de nada, weón. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Y con esto cierro este tema.
hay torpeza en las políticas públicas. Nosotros hoy día sabemos que hay sumarios sanitarios para las personas que incumplen las normas de juntarse en grupos grandes, de hacer fiestas. Todos los fines de semana, todos los días prácticamente vemos como en las noticias dice, oye, 20 detenidos, 30 detenidos, sumarios sanitarios para personas que habían recaído nuevamente, 10 veces incumpliendo las normas. ¿Saben cuánto se ha pagado de ese sumario sanitario? El 0.36% pagado la multa, menos del 1%. Entonces, a nadie importa, dice, falta voluntad, falta proceso. De esas lucas podríamos sacar efectivamente, y los que no les importa nada, podrían estar costeando en algo un poco de dignidad para las personas que más necesitan. Ahí es cuando uno dice, estamos con un gobierno tremendamente inepto y que no sirve en este proceso. ¿Estás viendo la Bienvenido, Mike. Hacemos con todo, estamos hablando con todo. Estamos en la red, un canal que te da la chance para hablar justamente las cosas como son, por más que del ejército estén mandando cartas para bajar el grado de humor. Juan Andrés Alfaro, seguimos avanzando justamente porque además mucho se ha dicho y cuando uno se enferma, de alguna forma te preguntan, ¿tienes alguna enfermedad base? Hoy día hemos aprendido en esta cuarentena que la peor enfermedad base del COVID-19 es la pobreza, porque las cuarentenas y la vida funciona y se está salvando en las comunas que son más ricas versus las con menos recursos. ¿Es así, maestro? Absolutamente. Pasamos a revisar este titular de La Tercera. Aquí hay un dato categórico y esto no acepta segundas lecturas. Claramente podemos leer ahí. Solo 6 comunas de la región metropolitana tienen menos casos activos que cuando partió la cuarentena. Todas se ubican en el sector oriente. Y le agrego un dato, no conforme con eso, en las comunas en donde esto no funcionó como cuarentena, no solo se mantuvo el contagio, sino que aumentó, escúchenme bien, hasta 3 veces. Porque el asunto, como tú bien decías, Mike, es la pobreza. Las cuarentenas resultan donde aquellos lugares las personas hacen casos y las únicas personas que pueden hacer caso son los que se pueden quedar en la casa porque su condición económica les permite poder continuar con los protocolos que el gobierno exige y los demás, por mucho que quisieran, tienen que estar saliendo igual para poder traer algo de comida para la casa. Por lo tanto, más allá de que quieran estar de acuerdo o no, simplemente quedarse en la casa, y lo voy a decir con todas sus letras, es como pegarse un balazo en la sien ellos mismos. Esto ha quedado claro. No hay segundas lecturas, así como más adelante estaremos hablando de cuál es la efectividad de la vacuna y por qué no se están contagiando más los jóvenes y no tanto los viejos, por una razón muy simple. Lo que dice ese titular es que los que se salvan, como vimos al comienzo del año pasado, son los que tienen recursos y pueden quedarse en la casa. Los demás están completamente condenados porque las medidas están hechas solo para aquellos que tienen plata ahorrado, para aquellos que no piden retiro, para aquellos que les dan lo mismo los bonos y que sin embargo podrían calificar para recibir esa ayuda del gobierno. Es una mierda. ¿Sabes qué? Además hay un detalle, son las comunas donde existe mayor tasa de teletrabajo. Hay un montón de empresas que no han dejado, que han tratado de buscar ese rubro de esenciales para poder seguir funcionando y poder seguir haciendo la máquina detrás. Porque también está ahí, esa empresa no puede seguirle pagando a todos para que estén en su casa, ¿cachai? Entonces acá hay toda una... Porque si hubiera una ayuda del Estado, esas empresas podrían estar a teletrabajo. Acá, weón, esta weá es una cadena. Uno tras otro. Cada elemento y cada evento va a repercutir en algún lado. ¿Cachai? Exacto. Y eso me parece que es tétrico. Yo te pregunto, ¿dónde está el Estado fiscalizando que haya muchas empresas que estén cerradas? Mírate, pero por favor date cuenta, el otro día hubo un carrete en un laboratorio, weón, donde hacen PCR. Sí, no, te pasaste. No, o sea, por eso te digo, el tema de los carretes también. Pero porque la gente está denunciando. Pero ¿qué pasa con las empresas no esenciales que siguen funcionando? Y siguen funcionando para Callao. Se cubrió un gimnasio, no me acuerdo dónde. Sí. Una barbería el fin de semana, que además tenía barbería no sé qué más. Entonces, ellos se ven con la obligación de abrir, pero si ellos recibieran una ayuda del Estado que les permitiera cerrar 2 semanas, quedarse en su casa y no dejar de pagarle a sus empleados para que ellos tampoco salgan, créeme que a lo mejor el panorama sería completamente distinto. Esta falsa cuarentena que nos han hecho creer no es así. Porque cuando deje de funcionar realmente la parte económica, que para Callao sigue funcionando, las cosas no van a cambiar.
Exactamente. Y este estudio es el mejor ejemplo. Y acá lo pone muy claro. Les voy a mencionar uno de los puntos que menciona ahí el diario La Tercera. Las Condes tiene 45% menos casos de contagios desde que comenzó la pandemia versus, por ejemplo, la comuna de Los Espejos, que al 26 de marzo tenían 171 casos, hoy día tienen más de 350, o sea, prácticamente más del doble. Sí, claro. Entonces, esto es una evidencia empírica de que efectivamente en lugares en donde hay más recursos se pueden hacer cuarentenas, porque también hay más facilidades de quedarse en casa haciendo teletrabajo, como decía Lama. Finalmente, por eso quiero volver un poco al tema del bono universal. Yo sé que hay mucha gente que lo critica porque dice, ay, es que le va a llegar a gente que no lo necesita, etc. Pero ¿sabes lo que pasa acá? Que en Chile siempre se legisla pensando en el fresco, en el pillo, en el que va a hacer la trampa y en el que se va a beneficiar sin necesitar beneficiarse. Pero ¿cuántas personas, si tomamos la universalidad, cuántas personas se podrían llegar a beneficiar de algo que no necesitan versus los que se van a beneficiar de algo que sí necesitan? Ese es el tema. Y te aseguro que mucha gente que pueda recibir ese bono, aún no necesitándolo, conoce a muchas personas que sí lo necesitan y podrían perfectamente compartir. Tal cual. Atención amigos, porque ya vienen Así Somos en este Breaking AS, una luz de esperanza, la efectividad. Estudio chileno analiza la efectividad de la vacuna Sinovac, esta vacuna que es la que más se está justamente instalando en nuestro país, que muchas personas decían dura, sirve, no sirve. Ahí estás viendo los números, tenemos la explicación científica y ojo, también la explicación social. Esto no se puede alejar de lo social. ¿Por qué los jóvenes, los menores de 50 años se están vacunando menos que los mayores de 50? O decir mucho más. Después de esta pausa, esto es Breaking AS. Ya estamos de regreso en Así Somos, hacemos Breaking AS hablando de toda la actualidad. Ya se viene también Rincón Salfate, no te lo puedes perder. Antes de irnos a la pausa, Monty, Lama, Salfa, estábamos hablando justamente de este estudio chileno sobre la efectividad de la vacuna de Sinovac. Para eso vamos a ver un titular de La Tercera para abrir la conversación. El titular dice lo siguiente: Minsal presenta los resultados del primer reporte del estudio de la vacuna de Sinovac en Chile. Tiene Salfate un 89% de efectividad para prevenir ingreso a UCI, que es muy importante, y un 80% para prevenir muertes debido a COVID. Son cifras muy alentadoras. Misión cumplida, creo yo. Hay unas gráficas que nos podemos acompañar, señor director, porque ahí queda con peras y manzanas respecto a todos los porcentajes de lo que la vacuna más difundida en nuestro país ha hecho en Chile. Ahora, ahí vamos a revisar un primer video y ahí quiero estuve hablando con expertos en este tema durante el fin de semana y hay algo que la gente tiene que entender y lo comparto, pero previamente vamos a ver parte de este informe. Esto es para ver, para oír y sentarse a reflexionar. Mucha atención, señor director, cuando quiera. ¿Y qué nos dicen los resultados? Aquí les pongo solo dos ejemplos. Cuando decimos que hay una efectividad de un 67% para prevenir COVID, lo que decimos es que si todos estuviéramos vacunados, de 100 personas que hubieran tenido COVID sin vacuna, solamente habrán 33 casos. Por otro lado, cuando hablamos de efectividad de un 80% para prevenir muerte debido a COVID, lo que estamos diciendo es que de 100 personas que hubieran fallecido debido a COVID, 20 lo harán si estuviéramos todos vacunados. O sea, acá esta diapositiva es muy importante que entendamos que lo que refleja la efectividad es lo que va a pasar si todos estamos vacunados, y eso tiene que ir en la línea de que necesitamos tener la mayor cobertura de la vacunación posible a nivel de la población, y espero que estos resultados sean lo suficientemente alentadores para seguir en este camino. Acá les quiero reflejar cómo se ve visualmente el efecto. Acá tienen la curva de casos sintomáticos, ¿ok? Esta curva es lo que ocurrió, ¿ok? Estas son la cantidad de casos que han habido en el grupo que no recibió vacuna en el periodo de estudio. Y acá, en la línea de abajo, que es una curva, ¿cierto?, ustedes ven lo que hubiera pasado, ¿ok?, si hubiéramos estado toda la población vacunada al inicio del seguimiento, es decir, antes del 2 de febrero. Este es el efecto, ¿cierto?, que podemos observar y atribuir en el corto plazo, ¿cierto?, a la vacuna para prevenir casos sintomáticos. Acá está lo mismo para hospitalizados. Esta es la curva de casos hospitalizados en el tiempo que sucedió. Por eso no tiene incertidumbre, esto lo observamos, ¿cierto? Y acá se ve la curva de hospitalizados que hubiéramos tenido si hubiéramos estado todos vacunados al inicio del programa.
Lo mismo para hospitalización en UCI, la diferencia sigue siendo notable, siempre con intervalos de confianza, que son las bandas alrededor de la línea de abajo, que son bastante delgados, y eso es positivo porque la incertidumbre es baja. Y con respecto a fallecidos, acá está lo que sucedió y acá está lo que hubiera sucedido si estuviéramos todos vacunados. ¿Por qué ustedes ven que el intervalo de confianza es mayor para este desenlace? Por lo que les comentaba hace un par de semanas. La muerte debido a COVID es un fenómeno tardío, ¿okay? Ocurre después de las 2-3 semanas. Por lo tanto, cuando tenemos un periodo de seguimiento de 2 meses, es muy probable que no consideremos, ¿cierto?, muchos casos o eventuales casos que van a fallecer y que no los hemos contado porque aún no ocurre el desenlace de la gente que está actualmente hospitalizada en UCI. Por lo tanto, eso hace que se aumente la incertidumbre y que necesitemos que pase más tiempo para ir achicando esos intervalos de confianza y ver dónde se va a centrar el indicador que nos va a decir finalmente cuál es la protección frente a muerte. Bueno, ahí está más claro que el agua. Yo que soy un defensor de todos los tipos de tratamientos alternativos, debo recalcar que la oficialidad y el resultado en números es que para el gran genérico, prácticamente para toda la población de Chile, la vacuna es la solución que tenemos a mano. Antes veíamos que no entregaba el informe respecto a los contagios de las vacunas, ¿cierto? Perdón, a los contagios durante las cuarentenas, en tanto que solamente 6 habían bajado, producto, digamos, de sus ingresos, y que la mayoría seguía aumentando los casos. ¿Qué te entrega ese informe? Que aquellos que tienen más dinero pueden hacerle caso a la cuarentena. ¿Qué es lo que te dice este informe? Que uno está escuchando cada vez más: oye, está mutando el bicho, por lo tanto, que eso es cierto, se están contagiando más jóvenes. En realidad eso hay que leerlo de otra manera también. Y es que no se están contagiando los mayores y sí los jóvenes, porque los mayores ya se vacunaron. Es más fácil. O sea, claramente esa curva es alentadora. Entonces hay que tener las razones por qué la gente ahora no está haciendo largas filas para vacunarse. Son muchos factores. Y creo que es el menor grado de que alguien no le tenga simpatía a las vacunas o no crea, o etcétera, etcétera. Tiene que ver porque hay un problema sobre este grupo que es mucho más activo laboralmente, de poder, a menos de que hubiese como una especie de permiso súper especial y súper conceptuado para que ellos pudieran ir ciertos días a la semana, o etcétera, etcétera, por común, en fin, de cierta manera. Eso no está del todo claro, y que a veces ciertos empleadores no le dan, obviamente, la facilidad para que las personas vayan a acceder a la vacuna, y ya han pasado bastantes rangos etarios que no lo han hecho. Esa es la gran problemática. Lo único que me queda entonces, entre suma y resta, es que los números son favorables, y esa es la invitación del gobierno, y para la gran mayoría es lo mejor que tenemos a mano y está resultando. Y recalco lo que pasó en Israel. En Israel, sin mascarillas, todos afuera, volviendo a la normalidad. Y en ciertos sectores del estrecho de Gibraltar también lo mismo. Hoy día están todos almorzando en restaurantes sin mascarilla y pudiendo abrazar a sus seres queridos. Más claro de hoy. Oye, y además hay un dato, porque lo entregaba bien Nicolás Copano en Twitter, respecto a un sitio que te puede hacer una proyección respecto a cómo va el ritmo de vacunación de tu país y en cuánto tiempo podrías dejar las cuarentenas y tratar de retomar cierta normalidad. Y el estudio dice lo siguiente, o sea, este sitio interactivo que hace esta proyección, como la Fundación Futuro en el fondo, pero en línea, ya, dejémoslo así. Según el mapa interactivo, podríamos volver en 82 días, muchachos, a la normalidad en Chile, si el ritmo de vacunación, con este ritmo de vacunación, Julio. O sea que hoy día estamos viendo que el ritmo de vacunación está descendiendo porque la gente más joven no se está yendo a vacunar. Si mantenemos ese ritmo de vacunación del que estamos hablando hasta la semana anterior, podríamos en 82 días salir de las cuarentenas extremas. Así que es necesario, me parece a mí, mantener el ritmo y entender el tema de la inoculación. A mí me parece que aquí es donde uno tiene que empezar a dejar... Acá es donde funciona el tema de la empatía. Acá es donde tú tienes que dejar de pensar en el bien común, o sea, en el bien personal, y pensar en el bien común. Si tú de repente no tienes un discurso antivacuna, que es válido también tenerlo, si quieres tenerlo, o tienes un discurso que no te interesa hacerlo hasta que pase algún tiempo, o el que sea, finalmente piensa en los que te rodean, piensa en tu familia. Recuerda lo que contaba Chucha, la cantante brasilera, que se contagió porque no le daba importancia, abrazó a su mamá y su mamá murió. Ella sentía que había matado a su madre. Entonces, creo que en esto hay que ser extremo y me parece que es muy necesario. Lo decía Salfate, el ejemplo de Israel me parece que es por lejos el mejor. Si queréis, mira, está lleno de carretes clandestinos para la gente más joven. Si queréis carretear, si queréis andar sin mascarilla, si queréis perrear y todas esas cosas que hace la gente joven hoy, me parece que es
sería bueno que se vacune y que, es más, que ojalá logremos acelerar un poco el ritmo de vacunación, incluso para que ojalá no sean 32 días. Sí, pero sabéis que Lama, yo creo... Tengamos ganas. Yo creo que en esta pasada, y estoy de acuerdo con todo lo que dices, menos con seguir apelando a la Tenías que volver, Mike. Yo creo que después ya, más de un año de pandemia, no podemos seguir apelando a la empatía. Ya, somos una sociedad en general mundial donde ya no hay empatía. Nosotros hoy día necesitamos un gobierno protector, un gobierno que efectivamente no solamente se llene la boca anunciando todas las semanas de cuántos cargamentos de vacuna llegan. Necesitamos un gobierno que asegure la correcta distribución a todo el mundo de la vacuna, y para eso probablemente sí tendría que haber una norma, porque lo que dice Salfate es doloroso pero es real. Hoy en día hay empleadores que no están dando autorización a la población activa a que se vaya a vacunar. ¿Qué es lo que pasa? Los horarios de vacunación, además, perdónenme, yo sé que el personal médico y los abrazo, los quiero mucho, sé que están colapsados. Sí, pero dígalo, los horarios que existen hoy día para vacunarse son horarios entre aprox 9, 4, 5 de la tarde. El horario donde la población activa está trabajando. Sí, hay un gran porcentaje de la población que no cree en vacunas. ¿Y sabéis qué? A ellos ya me da lo mismo, no los pesco. Preocupémonos de los que sí creen en la vacuna. Preocupémonos que no lo son en la noche. De los que sí quieren acceder. Salfa, al principio recordemos que el proceso de vacunación también estaba sábado y domingo. Hoy día lo están acortando los fines de semana. Entonces necesitamos darle facilidad para ese trabajador que, si no va a trabajar, no le va a dar comida a su familia. Necesitamos darle la facilidad para que se pueda asegurar esa vacuna, porque él probablemente sí quiere. Hay mucha gente que quiere y no ha podido vacunarse. Por eso el proceso está bajando. Y con respecto a lo que tú decías, si sigue ralentizándose este proceso, si seguimos al ritmo con el que estamos vacunando a la gente bajo los 50 años, en lugar de salir en julio, el proceso se podría extender hasta septiembre y octubre. Son hartos meses donde, por favor, no nos convirtamos en números, no naturalicemos que todos los días estemos anunciando 100, 120, 130 personas muertas. No podemos seguir con ese ritmo, y creo, Monty, no sé si estés de acuerdo, que ya no podemos apelar a la empatía después de un año y tanto. Es que, mira, durante estas 2 semanas que nosotros estuvimos en cuarentena, efectivamente, yo me dediqué un montón a leer mucho. No tenía mucho panorama que hacer encerrada, por ejemplo. No podía salir de la pieza, básicamente. No con gente acá en la casa. Pero me leí un par de libros bastante buenos. Pero mira, la verdad es que lo que me sorprendió de haber conocido durante estas 2 semanas es que mucha gente joven ha ingresado a UCIs. Mucha gente, pero joven. De hecho, de 18, de 16, un niño de 16 años que falleció. Un niño de 15. Hemos sido testigos de intubaciones de personas de 30 años absolutamente sanas y 30 años y de ahí para abajo. O sea, hoy día la mayor cantidad de personas que está entrando a las urgencias a hacer uso de una cama UCI son efectivamente personas entre 40 años, 30 años. Entonces son cifras que son desalentadoras. Y acá lo que tú decías, Mike, yo creo que el tema de la empatía es una cuestión que estamos al debe en tantos factores. Yo escuchaba también a una señora, por ejemplo, que trabajaba en La Vega, y ella estaba indignada porque decía: yo acá en mi local uso mascarilla, tengo alcohol gel para la gente, yo le pido a las personas que por favor no se achoclonen, que no me toquen todos los productos porque eso también genera contagio, y que por favor ocupen sus mascarillas, que las utilicen correctamente tapando la nariz y la boca. Y cuando la señora le pedía eso amablemente a sus clientes, se enojan. Los clientes se enojaban, y no solo eso, la insultaban de regreso. Entonces, ¿de qué empatía estamos hablando? Estamos en una pandemia y siguen los mismos porfiados de siempre. Entonces, acá tenemos problemas mayúsculos. O sea, tenemos el problema del Estado, que no está llegando con las ayudas que corresponden, no son suficientes. Pero por otro lado, tenemos un montón de porfiados que todavía se enojan o se sienten cuando alguien le pide: por favor, caballero, señora, póngase bien la mascarilla. Entonces, así no vamos a llegar a ninguna parte. Sigamos revisando lo que reportaron efectivamente la semana pasada desde el ISP, el doctor Rafael Arauz, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Revisemos este siguiente video que nos muestra y nos habla sobre la efectividad de la vacuna Sinovac. Aquí está. Entonces, acá probablemente es la diapositiva, ¿cierto? Y la imagen más importante. Acá se resumen los resultados que tenemos hasta la fecha, ¿cierto? Con un análisis temprano, es decir, al corto plazo, de la efectividad de la vacuna, medida aquí para el grupo completamente inmunizado al día 14 después de recibir la segunda dosis.
Y como pueden ver, los resultados son los siguientes. La efectividad para prevenir COVID sintomático, es decir, infección con síntomas, ¿cierto?, fue un 67%. La efectividad para prevenir ingresos a hospitales en general, a cualquier cama, fue 85%. 89% fue la efectividad para prevenir el ingreso a camas de unidades de cuidados intensivos. Y finalmente, el desenlace de muerte también tuvo un número importante de prevención, que fue alrededor de un 80%. Entre paréntesis, ustedes pueden ver el grado de incertidumbre que tiene la estimación, son los que se conocen como los intervalos de confianza, y en todo caso uno puede fijarse en el intervalo más bajo, en la cota más baja, que para cada uno de los desenlaces sigue siendo un número muy importante. Por lo tanto, son resultados que son bastante seguros, en el sentido de que probablemente en relación al tamaño del estudio que estamos realizando nos dan resultados que son confiables. Exactamente, ahí teníamos entonces los porcentajes, Salfate, sí. Tú lo explicaste muy bien, Monty, y ahí están los números. Y la verdad es que esos números son proyecciones específicas respecto a los resultados y sus correspondientes proyecciones. Yo lo único nomás que me gustaría colocar un paréntesis es que está claro que hay gente porfiada, pero quiero separar un poquito. Yo creo que los porfiados es un hueón que hace una fiesta, hueón lleno de amigos. La gente que a veces está con mascarilla en la calle pero no se la pone bien y todo, y que estalla cuando uno los corrige, es gente que está al borde del colapso. No quiero. Yo creo que Monty tiene toda la razón respecto a de que la gente está muy polvorita, pero yo trato de verlo con un poquito de compasión, porque hay gente que tú las tocáis con la punta del dedo chico y explotan, porque hay gente que no aguanta más. Yo voy a insistir en este tema. Hoy día lo que nos procura es hablar de la pandemia, que es lo que mata gente. Pero en 3 meses más aproximadamente va a haber un estallido de una crisis psicológica monstruosa. Esto lo he conversado con distintos especialistas en la materia, y esto se llama sobreadaptación. Y es, yo necesito inventarme de que todo está bien para seguir funcionando, y me estoy guardando una cantidad de mierda que todos tienen un límite, y cuando explote va a explotar dentro de mi casa, con la gente que más quiero, con el primero que me mire feo, con el primero que me toque la bocina, y ahí va a haber otra estadística de fallecidos, pero por razones distintas al COVID, que de cierta manera ese es su origen. Es bien grave lo que está pasando. Pero volviendo al tema, los números son positivos, así que básese en eso para tomar sus decisiones, Michael. Salfa, la pandemia está matando personas, y muchísimas personas, pero los problemas psicológicos y psiquiátricos también. Es un tema súper interesante que tú lo trates. El otro día me escribió una persona para agradecerme que siempre estuviéramos recalcando justamente la importancia de la salud mental, emocional acá en nuestro país. Los números son alentadores, tú dijiste de alguna forma, trabajo, misión superada, vamos bien con esos números, pero los números siguen siendo solo números, mientras no se garantice que todas las personas vamos a tener acceso a esas vacunas más allá de la voluntad personal individual del empleador. Con estos números también se abre otra arista, Lama, y una conversación que viene hace harto tiempo en la palestra de qué va a pasar con las futuras elecciones del mes de mayo. De hecho, nos vamos a ir a ver un titular de Cooperativa que nos abre este tema. Titular de Cooperativa dice: postergar de nuevo las elecciones. Nadie sabe con certeza qué puede ocurrir. Fueron parte de las declaraciones del ministro de Salud, el señor Pari, uno de los ministros mejor evaluados, a pesar de que cayó un poquito su porcentaje, sigue en segundo lugar. Paula Daza, la subsecretaria, le está ganando en evaluación en estos momentos. ¿Qué te parece, Lama? No, lo que hace un meme. Pensé lo mismo. Se lo merece por responder tantas preguntas. Lama, ¿qué te parece? Estamos en peligro, sería un peligro, pone en duda la democracia el cambiar nuevamente una fecha de elecciones, que además no son cualquier tipo de elecciones, son elecciones tremendamente importantes, las que vamos a vivir en mayo. Pero, decisión sanitaria. La elección se va a hacer, yo no soy brujo, lo digo al tiro, pero la elección va, te lo digo hoy. Eso no va a cambiar por ningún motivo. ¿Decisión política? Decisión política, decisión monetaria, y decisión de intereses. Ya salieron los buitres de siempre a reclamar que cómo iban a pagar, que no les cobraran intereses, weón. ¿Te acuerdas de ahí? Por sus campañas políticas no quería que muchos de los que se presentaron y que pidieron préstamos a distintas instituciones bancarias para poder costear sus campañas,
como se corrió la elección, estaban pidiendo que no les cobraran los intereses. Sí. Los buitres de siempre, las ratas de siempre. ¿Te das cuenta lo que significa eso? O sea, weón, a nosotros nos cobran los intereses, pero de cualquier cosa. Y estos ratones asquerosos una vez más pidiendo que a ellos no. Ya, pero escúchame. Entonces, respecto a eso, hay una decisión. Pero ratones porque se les permite exigir eso, ¿cachai? No, ratones porque, perdóname, esa mentalidad de rata, ya pensarlo una mente asquerosa como esa, ya suponer que pueden estar por encima del resto y pedir una cosa así ya estáis mal. No me vengáis a poner no. Pero ¿cachai que lo piensan? Aquí esto no lo transo. Lo piensan porque se les abre la puerta para pensar. Escúchame un segundo. Lo piensan porque se les abre la puerta. Porque estamos, y de verdad, yo voy a ser latero, pero estamos con un Estado que faculta para todo este tipo de ratismo. Que faculta para que efectivamente el más desposeído, el más pobre siga sufriendo, mientras los más poderosos y los que tienen más lucas empiecen a hacer la triquiñuela. Porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, cuando a ti te abren esa puerta, yo no sé si es tanto la culpa de todas estas ratas que tú estás hablando. Yo creo que la culpa parte porque le da la pecho al chancho, básicamente. Que le da la facultad. Roldán, no peleamos mal ejemplo porque no somos empáticos. Nuestros parlamentarios no trabajan en el verano y mandan las boletas de la benzina, de que se fueron de vacaciones. ¿De qué me estáis hablando? Son así. Pero eso hay que cortarlo. Son una mentalidad ratonil. Son un anta. ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces, te lo digo de verdad, a mí esto me parece que la elección va a ir sí o sí. Porque la cagada que puede quedar si no se hace va a ser mayor. Entonces, mira, te digo más, no sé incluso si vamos a votar online. No sé incluso si vamos a votar en más días. O a lo mejor por grupos de edad. Pero la elección se va a hacer sí o sí. Porque si no va a quedar... ¿Y sabes por qué va a pasar eso? Por el tema de la interés. Va a salir otro a decir, tú, yo soy independiente, no tengo nada. Otro va a reclamar que el costo que tiene para el Estado, que el Estado debería estar gastando esa plata en otro tipo de cosas de ayuda para la población, obviamente, etcétera, etcétera. Esto va. Te lo digo hoy. Yo, brujo, te lo digo hoy. Muchas gracias, Yolanda Sultana. De nada. Es que el tema es que lo que pasa es que acá... Sí. Después nos deja el dato para ir a su consulta, señor Lago. Nos pasa la boleta, Conti. Sí, nos encantaría saber el futuro. Oye, saco las cartas, pero de los parientes. Ya, ok. Me gustaría que por alguna vez dejara, no sé, el gobierno, el Congreso, de acelerar todo, porque en el fondo esto tiene que tomarse con mucha precaución. Estamos hablando, como ustedes decían, de una votación pero que va a quedar en la historia de los libros de nuestro país. Por lo tanto, yo no sé cuál fue el apuro de poner una fecha que tiene que ver con el próximo 15 y 16 de mayo y no dejar una ventana abierta y una fecha que se pueda fijar, o sea, la libertad de poder fijar la fecha cuando esto ya esté más controlado. Porque finalmente hay mucha gente que no va a ir a votar por miedo a contagiarse. Quizás quienes hemos estado contagiados, quienes pasamos por esto, algunos en mi caso que fue quizás más suave, a Mike le tocó un poco más fuerte, como sea, pero todos comprendimos la gravedad de esta enfermedad. Quizás a muchas personas le va a dar miedo ir a votar, y no estoy hablando solamente de adultos mayores, gente joven también que no va a querer ir a exponerse, y eso finalmente ese costo lo vamos a estar pagando todos nosotros. Claro, o sea, yo sé que hay mucha gente que solía no votar, que no se estaba involucrada en el tema político, pero desde octubre del 2019 la cosa cambió. La gente se empezó a involucrar mucho más y finalmente este proceso tiene que ser democrático y ojalá pueda ir la mayor cantidad de personas posible. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, el Congreso, toda la voluntad política debiera estar abierta a que esto se pueda mover si así se necesita. Agarramos de hecho este tuit Salfate que nos traía a colación Lama hace un rato. Deberíamos ya de frentón posponer, más allá de lo económico, porque insisto, Chile tiene la capacidad de endeudarse, entonces dejemos que dejen de usar como excusa siempre el tema económico. Deberíamos posponer por lo bajo hasta julio, agosto las elecciones, porque si bien ahora existió el cambio desde abril a mayo, ¿qué cambio existió? En que los vocales de mesa van a estar con la segunda dosis de la vacuna, por lo tanto van a tener la protección. Es más, me atrevería a decir que van a estar los 15 días post segunda dosis de vacuna. Por lo tanto, ahí tenemos un punto a favor. Protegemos a los vocales de mesa, que además es un trabajo bastante desagradable, no es que les paguen mucho, ¿cierto? Ya por lo menos los estamos protegiendo. Tenemos más población vacunada, perfecto, hacemos el check también positivo.
pero no tendríamos que esperar efectivamente alcanzar el ideal más cercano a esta inmunidad de rebaño, el ideal más cercano al 80% de la población, y hacer un proceso cívico electoral mucho más sano, mucho más limpio y sin tener que después estar teniendo una tercera, ya cuarta ola, no sé en qué hablábamos del COVID. Absolutamente. Bueno, tienen mucha razón. Algún día hay que hablar sobre respecto a la inmunidad de rebaño. Parece que eso nunca se va a producir, pero se va a provocar otra cosa, que la vacuna va a generar más seguridad. Pero la inmunidad de rebaño parece que no va a ser posible, dicen los expertos algunos. Así es, bueno, para todo el análisis, ustedes siempre cuentan con Así Somos para contarles las distintas realidades que se están viviendo. Esto fue, equipo querido, Breaking AS. Y atención, porque llegó el momento de que entremos a ese lugar, abrir la puerta de ese rincón que estamos buscando, que queremos entender. Arrancamos con esto, Rincón Salfate. Amigos míos, qué duda cabe, el mundo entero, Chile no es la excepción, se ha visto azotado y disminuido producto de la pandemia. Curioso es que meses antes de que esta pandemia fuera oficialmente declarada, ciertos sectores de grupo económico y ciertos grandes personajes como Bill Gates lo hayan anunciado cuando nadie siquiera se hubiera ocurrido mencionar un tema como un virus que se expandiese a nivel global. Aquí es cuando uno logra entender que o estas personas tienen una capacidad de proyección intuitiva extraordinaria, casi como un superpoder, o derechamente cuentan con información privilegiada. ¿Por qué estoy mencionando la pandemia? Afírmense, esto no son buenas noticias, pero sin embargo nos queda un espacio para colocarnos el cinturón de seguridad y poder prever algo que ya ha sido anunciado. Frente a la pandemia puede que se sume otra desgracia a escala global completamente nueva y que para muchos va a ser la perdición absoluta. ¿Qué es lo que sucede? A no dudar que las élites, cuando intentan imponer cambios radicales que nadie está de acuerdo, lo hacen en mitades de guerras, colapsos económicos o en casos como el que estamos viviendo, que es en medio de una pandemia. Aquí es cuando tengo que citar lo siguiente, el famoso Foro Económico Mundial. Ustedes no sé si se acuerdan, pero fíjense bien en estos meses que se van a ir repitiendo. En octubre del año 2019, y escúchenme, 18 de octubre, ¿les suena? 18 de octubre del año 2019, el Foro Económico Mundial le paga a una empresa externa, que es algo que hacen cada cierto tiempo, cuando ellos consideran que esto es necesario hacerlo, y llevan a cabo el evento 201. Que es el evento 201, 18 de octubre año 2019, es quiero que hagan una simulación de qué va a pasar con la gente de los distintos estratos sociales, los distintos continentes y ciertos países que nos interesan en caso de que llegase una pandemia. Yo estaba pensando eso y el Foro Económico Mundial hace una simulación en octubre. 2 meses más tarde, poco tiempo más, comienza una pandemia que se retrasa su anuncio formal hasta que finalmente, a más de un año, ya estamos instalados con esta problemática mundial. ¿Ok? Hasta ahí uno dice, otros más que parece que saben y todos los demás. Estamos viendo ahí parte de este evento 201 que ellos le pusieron, donde simulaban de qué le iba a pasar al planeta si había una pandemia en esta época de globalización, donde las formas de contagio son más rápidas porque uno se puede desplazar con mayor agilidad. ¿Ok? Hasta aquí, ya a esta altura, con todos los problemas que tenemos, pasó a ser una anécdota conspirativa. Sin embargo, hicieron otro anuncio. El Foro Económico Mundial acaba de anunciar hace pocas semanas que el 9 de junio va a hacer una nueva simulación. Esta simulación ha contratado a otra empresa externa que se llama, ahí lo están viendo, Cyber Polygon, 9 de junio del año 2021. Y lo que van a simular es qué pasa con el mundo si es que hay un apagón total en 2 fases de todo el sistema intercomunicado de Internet
dentro de circuitos privados, o el genérico, que es cuando nos metemos a Google a buscar cualquier cosa, y posteriormente si pudiese proyectarse a una caída en los sistemas de suministro eléctrico. O sea, ellos en julio van a hacer una simulación de qué va a pasar con el mundo si es que hubiera una caída de internet, de redes sociales y formas de comunicaciones digitales. O sea, la mayor, no sé si esto es una proyección o qué. Pero tengo Mira, acá surgen muchas preguntas. Primero, el tema del apagón se viene hablando hace mucho tiempo. Sí, señor. Es más, ¿sabes qué? Si no me equivoco, algunas de nuestras brujitas que muchas veces van al callo y te dan una proyección que termina con predicción, y otras veces no. Recuerdo que el año pasado hablaban de que en julio del año pasado íbamos a tener apagón. ¿No te acordáis? Mira. Como que se ha estado hablando en los últimos años respecto a este tema, pero finalmente no ha ocurrido. Como lo cuenta Juan Andrés, es una situación catastrófica. Es más, yo me pregunto qué pasaría en esta reunión si la proyección es negativa, porque me imagino que la realización de este evento, así como la pandemia, tiene que ver en cómo se llenan los bolsillos de plata. Todo se trata de eso. Si el apagón termina siendo una pérdida de dinero para ellos, créeme que no se va a realizar. Por eso hacen esta proyección. Es como un piloto, así como lo que hacen en la tele. Claro. Me parece, acá es donde tú te vas a empezar a preguntar y te va a dar la necesidad, por ejemplo, de tener ciertas cosas en tu hogar que creías que ya estaban desechadas. Como por ejemplo una linterna con pilas. Aquí es donde vas a tener que regresar posiblemente a una cultura un poco más ochentera de la necesidad de poder abastecerte de ciertos niveles de energía y poder mantener también luz. Maestro, la plata que usted tiene está en un sistema interconectado que si un día eso se viene abajo, usted puede que pase de tener lo que sea que tenga a nada. Cero. O sea, ya. Acá me acaba de golpear algo que lo que ni siquiera estaba pensando. ¿Sabes qué estaba pensando yo? Estaba pensando en relaciones personales. Estaba pensando en medio de un apagón. Hoy día que nosotros, por ejemplo, nosotros nos vemos. No hay forma de informar. Pero por eso te digo, nosotros nos vemos hace un mes y, sin embargo, estamos en constante comunicación. Si no hubiese ninguno de estos sistemas, no habría cómo comunicarnos. No fue. Y es exactamente. Exacto. Ahora, el tema monetario, yo no lo había pensado. A mí me parece que ahí es donde tú te empezás a asustar, porque no me acuerdo. Si un ciberataque. No es porque falla algo, es porque es un ataque, es una guerra digital. A mí me parece, Juan Andrés, que este es un tema del cual se viene hablando en los últimos años. De hecho, recuerdo que algunas de las brujitas que nos han visitado en algún minuto hablaban que este apagón se podía producir el año pasado. A mí lo que más me asusta de una situación como esta es que todo lo que pareciera que todos estos cimientos que tiene la actualidad tecnológica del mundo, tanto bancaria, de comunicación, de trabajo como lo hacemos nosotros, estos pilares que son de barro y que pareciera que los quieren tumbar, cosa que nos demos cuenta que cuando pensamos que estamos más conectados es cuando estamos más lejos uno de otro. Y acá donde te empezás a preguntar si realmente antiguos sistemas vuelven a funcionar. ¿Te acordáis, por ejemplo, de esa mala película de Terminator 3, donde finalmente encierra a John Connor en este lugar donde la tecnología no era como la que conocías, sino una tecnología más antigua, pero que sin embargo funcionaba? A mí me parece que acá vamos a tener que empezar a tener ciertos backups de cosas para poder seguir hacia adelante, Juan Andrés. Porque esto no es solo un problema de comunicación, como lo estamos hablando ahora, o de bajar el proceso de cómo nos enteramos de lo que está ocurriendo allá afuera. Tiene que ver con todo un sistema donde nuestros dineros y ahorros están en procesos digitalizados que alguien conserva a través de redes con circuito cerrado. Si es que hay un problema de intercomunicación entre nuestras aplicaciones para tener acceso a nuestro dinero, que son solamente números lanzados en un computador de manera digital, esto podría verse tan comprometido que podrían echarse todo un sistema abajo. Disculpen, está hablando el Cyber Polygon de un ataque, de una guerra cibernética, no de un error del sistema. Y ustedes se acordarán que antiguamente la revista The Economist en 2 oportunidades en su portada nos ha explicado qué es lo que iba a pasar. Mucha atención, porque la revista The Economist hace un artículo de esto del Cyber Polygon, de este simulacro del 9 de julio, y ahí ellos colocan un número binario en 3 reglones. Ahí mira, si vamos a sacar un poquito abajo, son 3 reglones, y ahí hay una fecha. Y algunas personas te están diciendo que ahí está la fecha de cuándo va a suceder este ciberataque. El 18 de octubre del 2019 se hizo una simulación de pandemia que en enero fue declarado oficialmente y en diciembre esto partió.
Ellos están diciendo que va a haber un simulacro de un apagón digital finalmente el 9 de julio, y ahí, en esos números, dice la fecha de cuándo va a suceder. Y eso, ¿cuándo va a ser? Atención, porque vuelven a coincidir ciertos meses, ciertas fechas. Ojalá esto no pase, pero si tú quieres entender y estar preparado cuándo podría ocurrir este ciberataque, cuándo pueden bajarnos internet a todo, te lo cuento a la vuelta de esta breve pausa comercial sin falta. No te vayas. Ya estamos de regreso, estamos revisando acá en Así Somos lo que podría ser el nuevo anuncio de los poderes fácticos, como ya lo hizo en 2019 con la pandemia, haciendo un simulacro de qué pasaría si un virus se toma el mundo. 2 meses después esto ocurrió. Una vez más, el 9 de julio se va a hacer un simulacro por el mismo grupo de qué pasaría si hubiera un ciberataque que nos dejara sin internet, lo que podría comprometer incluso nuestros ahorros digitales, que es la manera como están nuestros números digitados en los bancos, si que tenemos plata guardada ahí. No conforme con esto, The Economist, que ya ha brillado, digamos, en su capacidad de antelarse al futuro con las portadas que alguna vez revisamos, hizo un artículo de este tema sobre el Cyber Polygon, de cómo se va a hacer un simulacro si hay un apagón de internet y posiblemente del suministro eléctrico posterior, y esto lo adorna con esta fotografía, con este dibujo. Y eso es un código binario de cómo está escrita la información en forma digital. Y son 3 corridas, ¿cierto? 10110, luego 01010 y 10101. La primera corrida es muy clara. ¿Qué significa? Significa un número 10. ¿Ok? Te dice un número 10. La segunda corrida te habla de un número 18. ¿Ok? Ya. 18. Y el último es 21. Te está hablando, acuérdense que en Estados Unidos habla al revés. Te están diciendo, y mira qué casualidad, del 18 de octubre del año 2021 es lo que está escrito ahí. Ahí lo que varios han leído es una fecha, que es el 18 de octubre del año 2021. Y lo que dice el titular, dice: un ciberataque asesino que está solo a la vuelta de la esquina, o es solo cuestión de tiempo. Lo que dice The Economist es que es algo inevitable, que va a haber un ciberataque y dejen un apagón total en el sistema intercomunicado de comunicaciones del cual dependemos, para que a ti te lleguen los bonos, para que tú sepas cuánta plata tienes, como yo hablo con mis seres queridos, para que yo me entere de la prensa, más allá de los malditos noticiarios, digamos, que hoy día están comprados por no sé cuántas empresas, etcétera, etcétera. Y ahí hay una fecha y vuelve a coincidir. No puede ser casualidad. Y aquí para esto hay que estar preparado, Mike. Perdóname. Eso, se repite la fecha nuevamente el 18 de octubre. Lo que está cambiando en este caso es el año, algo que puede ser evitable, pero además algo que ataca a dos, de alguna forma, a dos frentes que en toda la pandemia han sido los más débiles a nivel mundial, no solamente en Chile, que tienen que ver con la conexión social, que tienen que ver con el ver a la otra persona, con la educación, un poco lo que decía la amante, y también con atacar el aspecto del área económica, que es lo que a nivel mundial sabemos, ¿cierto? China es de los pocos países que ha crecido sus ganancias más allá de los súper ricos, pero a nivel de nación, también es, a nivel de naciones, perdón, también es tremendamente conflictivo. O sea, está atacando dos puntos que han sido los puntos débiles en toda la pandemia que hemos vivido desde el 2019, final 2019, 2020 y 2021. Básicamente, uno lo podría analizar, y ahí Lama tenía el dedito parado hace un rato, como una especie de golpe final. En el fondo, hemos estado preparando muchas cosas, ¿cierto? Hemos estado aislando, no estaba haciendo esta especie de operación Daisy para los más antiguos. Pero ahora se viene el golpe final de este nuevo orden. De algún modo uno podría pensar del que ha hablado hace mucho tiempo, del que nosotros venimos conversando, con una sola moneda, con la ONU, que nos quiere pintar ahí como una especie de líder o gurú. Sí, pero la pregunta clave es: ¿a quién va el golpe?
Porque el golpe va a los ciudadanos del planeta o el golpe es directamente a las monstruosas empresas de tecnología. Maestro, le hago un paréntesis. Yo no puedo decirles de dónde tengo este dato, pero hay otra información que al parecer hay otro mensaje inscrito ahí, que está así como en jeroglífico, y que debiera ser algo así como Latinoamérica. Van a hacer un ensayo solo para Latinoamérica, o los que están haciendo esto necesitan echarse Latinoamérica para poder ir al rescate posteriormente, lo digo entre comillas, y poder tomar las cosas que necesitan. Estamos hablando, por ejemplo, en el tremendo y excesivo interés que ha tenido China sobre Chile, y que hoy día le pasamos ni más ni menos que el 50% de la entrega del suministro eléctrico, más la compra de carreteras para el sur, y sin ir más lejos, un amigo que tiene un gigantesco terreno, una persona millonaria norteamericana, y que le hicieron una oferta impresionante, y que era gente del gobierno chino que quiere comprar esas partes. O sea, no creo que ataque Lama a las grandes empresas, porque tenemos que pensar que en los últimos ensayos, las grandes empresas de tecnología, que era como lo que se preguntaba Lama, formaron parte de este ensayo. Entonces, en el fondo, ellos están muchas van a morir, creo yo, ¿no? Muchas van a quedar en el camino, van a quedar las grandes, entonces. A lo mejor las grandes son parte de esto. ¿Cachai? Créeme, se van a querer deshacer de todas las que son como los remedios de ellas mismas. Por supuesto. Oye, me quiero quedar con algo que tú dijiste, Zafate, que lo tengo dando vuelta. Tú hablaste de que si estas personas que son capaces de anteceder estos hechos en la vida real, yo no sé si lo hacen como tú bien dijiste porque son unos visionarios bastante intuitivos, o finalmente tienen algo que ver y algo se están tramando y algo nos están utilizando, y ahora se me viene a la mente lo que decía Bill Gates en el 2015 con respecto a que la próxima gran problema mundial no iba a ser una arma, no iba a ser una guerra, iba a ser una pandemia. Entonces ahí uno al tiro se pregunta, o sea, ¿de dónde sacan esta información? Si efectivamente, porque el origen de la pandemia, cada uno tomará la posición que quiera, creerá en la teoría que quiera, si esto fue un virus que fue liberado a propósito, si fue natural. Mira, hay opiniones, hay para todos los gustos y creencias también. Cada uno creerá lo que quiera. Lo que sí sabemos es que la pandemia es real, no existe, está matando gente, es un hecho, y nos está perjudicando en distintas áreas a todos. No hay nadie que haya quedado fuera, o quizás muy pocos. Pero finalmente, mira, yo hago este link, aquí iba. Sunny Minton, ella es la editora en jefe de Economist. Ella perteneció al Fondo Monetario Internacional, es economista y también es economista y también es periodista, ¿ya? Ella es del grupo Bilderberg, ella también, por si acaso, del año pasado. Entonces, mira, es una persona que tiene formación en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Harvard. Entonces, ella, siendo editora de The Economist, también pertenece al Foro Económico Mundial. Sí, entonces, acá uno hace de inmediato este link de decir, si The Economist nos está mostrando esta información y nos está alertando de que algo puede pasar, ¿de dónde sale esa información teniendo en cuenta que su editora pertenece al Foro Económico Mundial? Exacto. Entonces, por ahí de repente quizás se empiezan a generar estas filtraciones un poco para preparar a la gente, como para que, no sé, podamos estar por sobreaviso de lo que se viene. Una cuestión bien macabra. Es bien macabro como tú dices, Monty. Mira, si tú haces... Mira, es que ese es el punto. Hay un link previo. Les explico cuál es el acuerdo. Por ejemplo, uno de tantos. O sea, el Foro Económico Mundial es uno, pero que ese, digamos, el que sale en la prensa. El que no sale en la prensa son las reuniones del grupo Bilderberg. La única que se juntaron, accedieron desde ya hace 2 años a esta mujer que está incluso en el libro Los Nuevos Brujos, aquí que de donde está incluso esa señorita. Ahí está mencionada. Entonces, ellos se sientan a hablar lo que va a ocurrir y lo que van a hacer y cómo van a estar preparados. Entonces, antes de la publicación de Economist, antes del Cyber Polygon, toda esta gente involucrada ya se juntó, lo decidieron, y ellos dicen, oye, yo acá tengo un medio de comunicación, tú tienes un banco, pero yo tengo un medio de comunicación, entonces yo necesito, como pertenezco a esta elite, es que yo tengo que hablar de esto, o sea, es parte de mi negocio. Sí, por supuesto, cuéntalo así, solapadamente. Ustedes se acuerdan que The Economist, antes de que existiera la pandemia, junta todo lo que va a ocurrir en el año y coloca a China con una nariz de Pinocho y abajo pone un pangolín.
pone poquito de nada uno de los animales vinculados a donde comenzó el asunto de propagación. No hay cómo achuntarle a eso. Es papito de nada. Uno le mira y dice, ¿por qué está este mono acá? Todo a ti te calzaba, todas las figuras que estaban ahí, como un álbum de los Beatles, pero esta criatura exótica decía, ¿por qué está esto? Bueno, claramente después se explicó absolutamente todo, más lo que, como decía Monty, lo que anunció Bill Gates, que también pertenece a esta élite. Y ahora, ojo, esto es como lo que bajó Elon Musk. Elon Musk subió un Twitter que lo bajó para que lo vieran, y yo le alcancé a sacar una foto donde colocaba a Bill Gates como culpable de todas estas cosas, donde él coloca un problema para luego tener una serie de soluciones de urgencia, de los cuales tenía muchas fuertes inversiones en las áreas de salud, de economía y de tecnología, y estaba, entre comillas, hablando también Elon Musk, que es un hombre ultramillonario que tiene información privilegiada, una especie de Tony Stark en vida, como Iron Man, que decía, ojo con próximamente el ataque que puede haber, él lo viene anunciando también, con respecto a un ciberataque que le van a echar, digamos, la culpa a una especie de terrorismo cibernético. Pero ahí hay una fecha, espero que no se cumpla. Yo lo único que sé es que van a hacer un ensayo y eso es oficial. Y si la otra fecha que está oculta, que habla de fines de octubre de este año, a eso no hay cómo estar preparado. Es como yo te digo que viene un terremoto y, pucha, ya, con tu agua, pero no hay nada que hacer. Y a propósito de terremoto, a propósito de temblores, Juan Andrés Alpate, nosotros seguimos haciendo Rincón Alpate. Y atención tú en tu casa, porque vamos a revisar, vamos a analizar los últimos movimientos sísmicos de ayer, el domingo en la noche, lunes en la mañana, pasadito a las 7 de la mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Que en la zona centro de nuestro país se están sintiendo movimientos que ya dejaron de ser imperceptibles. Sabemos que siempre está temblando, pero ahora se están moviendo. La Tierra algo nos quiere decir. Podemos sumar a esta pandemia, además, temblor, posible terremoto, todo eso y mucho más. Después de esta pausa, esto es Rincón Alpate. Gracias, somos. Eso. Fuerte el aplauso. Maravilloso, precioso. Para uno o para regalo. Amigos míos, tal como les decía, en Navidad particularmente, ¿cierto? Muy cerquita, 158 kilómetros de acá, como pueden ver, en las últimas horas, prácticamente menos de 24, hubo 8 temblores tremendamente fuertes en este sector de nuestro país, varios de ellos sobre 5, incluso Mike, tengo entendido que tú percibiste alguno de ellos durante el día del fin de semana, el día de ayer. Sí, yo de hecho sentí los dos que se sintieron bien fuerte acá en la zona central, el del domingo en la noche, que fue como pasadito las 11 de la noche, y otro que fue en la mañana de este lunes, justamente pasaba las 7, no me acuerdo el horario exacto, y me pasó que con los temblores anteriores, que ya eran más o menos de importancia, yo no lo había sentido, porque ahora antes vivía en piso 18, ahora vivo en piso 4. Pero acá como que se movieron, lo sentí bien potente. Yo no sé si el COVID me dejó más sensible o qué sé yo, o realmente se están moviendo un poquito más. Ahora, ¿qué significa esto, Alpate? Porque no podemos hablar de un enjambre sísmico aún. Ese concepto ya lo hemos aclarado en varias ocasiones. Absolutamente, no podemos hablar de enjambre sísmico porque tiene que ser muchos más temblores, cientos de ellos al menos, en un solo lugar con pocos radios de kilómetros cuadrados y con una intensidad similar. Sin embargo, para que ustedes entiendan, en Navidad hubo un 5,3, luego un 5, luego un 5,1 y se repite un 5,1 muy temprano en la mañana, el día de hoy precisamente. Entonces, eso yo lo sumo hasta horas antes y son finalmente 8 los temblores en esta misma localidad. Acuérdense, estamos llegando a fin de año y según la teoría de migración sísmica, para Chile no debiera haber nada grave. Sin embargo, este es el aviso de interconexión que en otras partes del mundo podría, quizás estamos a meses de que se dé el gran terremoto histórico, pero insisto, según esta teoría al menos, Chile no está en el primer lugar para que esto suceda. Pero entonces es llamativo porque, perdón, Monte, muy corto, pero si no, solamente mantenerlo, si no hay enjambre sísmico, esto es precursor, no precursor. Avisa. Es un aviso. Se está moviendo la energía. Está ahí, eso es. Avisa acá lo que puede pasar más allá. Hay que estar atentos y lo bueno es que el CHOA descarta riesgo de tsunami, que eso también es importante sobre todo para esa zona.
Sí, no había cómo, claro, exactamente. Entonces, simplemente estamos al día con eso, pero siempre muy atentos con respecto a lo que nos informan desde afuera en lo que puede ser mitad de año. Hoy el 2021, si el 2020 era para el olvido, 2021 entre lo que estamos pasando y lo que se viene recargado, Monty, absolutamente. Año del búfalo no está muy bien, que digamos. Oye, chiquillos, estamos llegando al fin ya de este capítulo de Así Somos. Arrancamos nueva semana, equipo completo, Salpa, Lama, Monty, amigos, amigas en su casa. Nosotros nos reencontramos mañana, pasada la medianoche, equipo completo con otra Alerta S y Carlos Gutiérrez. Nos vemos, mucho éxito. Gusto de verlos de vuelta. Cuídense. Chao. Abrazo.